Hola, mi nombre es Emer Lopera, soy profesor de matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. En esta tercera clase de ecuaciones diferenciales vamos a encargarnos de hablar de ecuaciones diferenciales separables y lineales. Bueno, comencemos con una definición. ¿Qué es una ecuación diferencial separable? Entonces es una ecuación diferencial de primer orden que se puede escribir de la forma de y de x igual a una función en la variable x multiplicada por una función en la variable y. Ahora, miren que este nombre de separable es un poco sugestivo porque lo que hacemos es separar las variables, como lo indica el nombre. Como acá tenemos un producto de funciones, una que depende de x y otra que depende de y, en el caso que g de x no se anule, o más bien h de y no se anule, podemos pasar a dividir esta función de manera que entonces a un lado me queda unos términos solo de y al otro lado unos términos solo de x, con diferencial. Entonces de esta manera podemos empezar a solucionar nuestra ecuación diferencial separable. Una vez que hagamos esto, lo que sigue es integrar a ambos lados. Entonces digamos tal como lo dice la presentación, el lado izquierdo lo integro con respecto a la variable y y el lado derecho con respecto a x. Si somos capaces de hacer esto, entonces tendríamos una solución implícita para nuestra ecuación diferencial. Porque observen que ya me van a quedar es una ecuación en y o un término en y otro término en x. Esa ecuación ya no tiene y' y por tanto nos da una solución implícita para nuestra ecuación diferencial separable. Entonces con el siguiente ejemplo espero que se entienda mucho mejor cómo es el procedimiento. Nos piden hallar una solución implícita general para la ecuación diferencial y' igual a x cuadrado sobre 1 menos y cuadrado. Entonces observemos acá en esta presentación. Tiene la forma y' y a este lado, esto lo podríamos separar como x cuadrado multiplicado por 1 sobre 1 menos y cuadrado, ¿cierto? Entonces me queda un producto de dos funciones, una que depende solo de x y una que depende solo de y. Entonces ya tenemos identificada que la ecuación es separable. Procedemos a separar las variables. Entonces digamos acá en este caso, este término lo pasamos a multiplicar y este lo dejamos ahí y este diferencial lo pasamos a este lado. Entonces ahí separamos las variables, nos quedó 1 menos y cuadrado de y igual a x por dx. X cuadrado por dx. Observen ustedes que a un solo lado me quedaron expresiones que dependen solo de y con diferencial de y al otro lado solo de x. Lo que sigue entonces es integrar acá con respecto a y a este lado con respecto a x. Ya estas son expresiones en este ejemplo muy sencillas para integrar. Digamos la integral de 1 es y, porque estoy integrando con respecto a y, ¿cierto? La integral de y cuadrado es y a la 3 sobre 3. Y a este lado me queda la integral de x a la 3, x al cuadrado, que es x a la 3 sobre 3. Bueno, acá me queda una constante y acá otra constante. Simplemente podemos escribir la constante a uno de los lados. Entonces ya llegamos, observen ustedes muy bien, que lo que quedó ahí fue una expresión en términos de x y y. Esa ecuación, cuando se habló de soluciones dadas implícitamente, recuerden ustedes, esa ecuación me está dando a y como función de x. Es decir, la solución queda dada de manera implícita. Y nos quedó realmente una familia uniparamétrica de soluciones. Bueno, a este tipo de ecuaciones diferenciales, como a cualquier otra ecuación diferencial, se le puede asociar un problema de valores iniciales, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Antes de ver un ejemplo, quiero que hablemos de este teorema de existencia y unicidad. Entonces el teorema establece lo siguiente. Supongamos que tenemos un rectángulo, es decir, un conjunto de la forma un intervalo AB producto cruz con un intervalo CD, producto cartesiano, perdón. Y digamos que este rectángulo contiene al punto x sub 0, y sub 0. Vamos a hacer una gráfica de esto. Digamos que acá tenemos un rectángulo en el plano XY. Este es el eje X, este es el eje Y. Tengo un punto
x sub 0, y sub 0, y este punto está contenido en un rectángulo que yo llame R. O sea, esta parte de acá es, digamos, el intervalo AB y este es el intervalo CD. Entonces digamos que tenemos estas condiciones. Y en este rectángulo resulta que hay unas condiciones en este rectángulo para nuestras funciones f y f sub y. Digamos que aquí está la función f de x, y definida en el plano y su derivada parcial con respecto a y. Si esas funciones son continuas, resulta que existe un intervalo alrededor del punto inicial x sub 0, de la forma de x sub 0 menos h, x sub 0 más h, y existe una única función y definida en este intervalo que es solución de este problema de valores iniciales que se está mostrando acá. ¿Ya? Eso es un resultado teórico muy importante que me permite determinar bajo qué condiciones nuestro problema de valores iniciales tiene solución única. Se dice, digamos, que la solución es local, ¿cierto? Porque no, digamos, no está en todos los números reales. Lo que estamos diciendo es que lo que dice el teorema es que alrededor de este intervalo, o alrededor de este punto x sub 0, hay una solución y de x definida en un intervalo acá alrededor de x sub 0. Es el intervalo que estamos llamando y esa solución es única en este intervalo. Bueno, vamos con este ejemplo que les quiero mostrar, vamos a ver la importancia del teorema anterior y a que se entienda un poco mejor el teorema anterior, que está un poco de manera general. Entonces me piden determinar si el problema de valores iniciales, que está acá, tiene única solución en un intervalo alrededor de x sub 0. Entonces observen ustedes, tenemos una ecuación diferencial de y de x igual a x por y. Y con un dato inicial y sub 0, y de 0 igual a 0. Bueno, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, esta va a ser la función f de xy. Bueno, f de xy es x raíz de y. Bueno, esa función es continua, está definida siempre y cuando y sea mayor o igual que 0. Es decir, digamos que está definida, si estamos hablando de dos variables, todos los reales en x y en el eje y solamente la parte positiva, como quien dice el semiplano superior. Ahí está definida la función. Y es continua ahí, en ese intervalo, en ese rectángulo, es continua. Ahora, la derivada parcial de f con respecto a y, es decir, esto va a ser constante con respecto a y, entonces sería simplemente la derivada de raíz de y, que es 1 sobre 2 raíz de y. O sea que esto me da la derivada parcial de f respecto a y. Nuevamente, esta función, miren ustedes, está definida y es continua siempre y cuando y sea mayor que 0. En otras palabras, la función f y la derivada parcial son continuas en el semiplano superior, pero estrictamente en el semiplano superior, sin considerar el eje x. Pero resulta que la función es discontinua si tomamos como punto inicial el punto 0, 0 en algún rectángulo que contenga el 0, 0. ¿Por qué estoy hablando de 0, 0? Porque miren ustedes que x sub 0 en nuestro caso es igual a 0, que es donde se dio el dato inicial, observen acá, y y sub 0 es igual a 0, o sea, este valor de acá, el valor que toma la función. Entonces, si ustedes van a mirar acá, voy a hacer un plano ya correspondiente simplemente para este ejemplo. Para este ejemplo, este sería el punto x sub 0, y sub 0. Y la función, nuestra función y su derivada parcial, f y de f, con respecto a y, son continuas, pero solamente en el semiplano superior. Si usted mira este rectángulo, cualquier rectángulo acá, son discontinuas o no están definidas en este rectángulo. O sea que ahí, por ejemplo, no podríamos garantizar, según el teorema anterior, que exista solución única. Es decir, puede que no exista solución o puede que no sea única. Alguna de las dos es lo que va a pasar.
Entonces, miren que este ejemplo, aunque no aplica el teorema, sí muestra muy bien qué es lo que está diciendo el teorema. ¿Por qué? Si ustedes observan bien, y igual a 0 es una solución, también es una solución, bueno, es una solución de nuestro problema de valores iniciales. Es una solución que se obtiene por simple inspección. Miren ustedes nuevamente la ecuación diferencial. Si ustedes toman y igual a 0, la función constante 0, este lado, su derivada es 0, y este lado x por 0 es 0. Es decir, la función constante 0 satisface esta ecuación diferencial. Y también satisface el dato inicial, o la condición inicial, y de 0 igual a 0. Así que, por ejemplo, esta es una solución de nuestro problema de valores iniciales. Pero además, esta otra, y igual a x a la 4 sobre 16, también es una solución de nuestro problema de valores iniciales. ¿Cómo se obtiene esa solución? Con el método de separación de variables que acabamos de ver hace un momento. Hagámoslo acá en el tablero. Tenemos la ecuación diferencial de y de x igual a x por raíz de y. Miren ustedes primero que esto es una función solo de x, esta es una función solo de y. Es decir, esta es una ecuación diferencial separable. Separamos las variables. Entonces podríamos decir de y sobre raíz de y, pasando a dividir raíz de y, es igual a x por dx. Este dx lo pasé acá a multiplicar. Bueno, integramos a ambos lados. La integral del lado izquierdo es lo mismo que la integral de y a la menos 1 medio, que es y a la 1 medio sobre 1 medio. Y la integral de x es x a la 2 sobre 2, más c. Bueno. Además, queremos que se satisfaga y de 0 igual a 0, que es el dato inicial. Entonces miren que acá inicialmente, observemos esto, acá inicialmente tenemos una familia uniparamétrica de soluciones definidas implícitamente por esta ecuación diferencial. Ahí está la solución de la ecuación diferencial. Pero de todas esas queremos escoger la que satisfaga y de 0 igual a 0. Es decir, podemos despejar la constante c teniendo en cuenta esta condición inicial. Entonces el lado izquierdo es 0, el lado derecho es 0 más c, y por tanto la condición inicial, por tanto la constante es 0. O sea que para esta condición inicial corresponde este valor de la constante c. Y podríamos incluso despejar explícitamente y. No solamente implícitamente como está ahí, sino que y a la 1 medio es x a la 2 sobre 2 más c, pero ya dijimos que c es igual a 0. Bueno, este 2 lo podemos pasar a dividir. Y luego podemos elevar al cuadrado para obtener y, x a la 4 sobre 16. Y aquí obtenemos entonces una solución de nuestro problema de valores iniciales. Esa función satisface la ecuación diferencial y la condición inicial, ¿cierto? Y de 0 es igual a 0. Y así entonces obtuve esta otra solución. Entonces miren que, repasando, y igual a 0 y y igual a x a la 4 sobre 16 son soluciones del problema de valores iniciales. No tiene nada de raro que la ecuación diferencial tenga infinitas soluciones, pero el PBI sí es un poquito raro. Miren que en este caso tenemos dos soluciones. O sea, el teorema no dio unicidad, aunque sí nos da una existencia, pero no nos da unicidad. ¿Por qué? ¿Qué falló acá en este teorema? Pues falló el hecho de que la derivada de f con respecto a y la función f no son continuas en un rectángulo alrededor del punto inicial, 0, 0 en este caso. Bueno, vamos a hacerle un cambio muy sutil al problema anterior. Estamos dentro del mismo ejemplo. La ecuación diferencial es la misma, pero digamos que queremos encontrar una solución para la ecuación, para el problema de y de 0 igual a 1. O sea, la ecuación diferencial es la misma, pero el dato inicial cambió. Lo que queremos buscar es una solución de la ecuación diferencial que en 0 valga 1.
o sea que pase por el punto 0,1. Por acá hay una solución, pues queremos encontrar una solución que cruce este punto. Por ejemplo, y igual a 0 ya no va a ser solución. Aunque sigue siendo solución de la ecuación diferencial, no es solución, no pasa por este punto. Y y igual a x a la 4 sobre 16 tampoco, porque tampoco satisface la condición inicial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si tenemos ya una familia paramétrica de soluciones para la ecuación diferencial, mucho cuidado, no para el PBI, sino que tenemos que, para la ecuación diferencial, 2 por y a la 1 medio es igual a x a la 2 sobre 2 más c. Pero ahora queremos que y de 0 sea igual a 1. Entonces, al evaluar en 0, el lado izquierdo me queda 1, o sea, 2 por 1 a la 1 medio, 2, y el lado derecho queda c. Entonces, de una vez quedamos que la constante para este problema de valores iniciales es c igual a 2. Y por tanto, podemos decir que y a la 1 medio es igual a 1 medio. Voy a dejar el 2 acá, voy a ser un poco más lento en este procedimiento. 2 por y a la 1 medio es igual a x a la 2 sobre 2 más 2. Paso a dividir, entonces queda x a la 2 sobre 4 más 1. Y entonces y es igual a x a la 2 sobre 4 más 1 al cuadrado. Ahí obtengo esta segunda solución que les estoy mostrando en la presentación. Esta solución correspondiente a este valor inicial. Observen que cuando evaluamos en 0, y de 0 nos da un cuarto más 1 a la... y de 0 nos da 1 al cuadrado, o sea 1. Es decir, esto satisface esta ecuación, el dato inicial. Y como esta la obtuvimos como uno de los elementos de la familia uniparamétrica de soluciones de esta ecuación diferencial, también satisface esta ecuación. Ahora, una pregunta entonces es, ¿esta es la única solución en de este problema de valores iniciales? Bueno, vamos a responder a esa pregunta. No hay que hacer muchos cómputos porque ya sabemos que voy a devolverme a esta presentación. Miren ustedes que esta es la misma función de acá de este lado, de la ecuación diferencial, que es continua, ya habíamos dicho, es continua en el plano superior. Y resulta que el punto 0,1 está contenido en ese interior del plano superior y además en un rectángulo, por ejemplo en este rectángulo, las funciones f y f sub y son continuas. Entonces ahí sí podríamos aplicar el teorema de existencia de unicidad para garantizar que la única solución que pasa por ese punto es esta que está acá. Entonces miren que no solamente para estos teoremas de existencia de unicidad, no solamente es importante la ecuación diferencial, sino el dato inicial. Esas dos van a determinar si hay solución única o no. Pasemos ahora a hablar de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Realmente este tipo de ecuaciones ya están dentro de una categoría de la que ya habíamos hablado al principio, en la primera clase, cuando habíamos clasificado las ecuaciones por orden y linealidad. Entonces, una ecuación diferencial lineal de primer orden simplemente es una ecuación que sea lineal, es decir, que tenga la forma que está acá en la forma 1. Observen que es lineal porque aquí tendríamos y al otro lado una función de x. Y acá hay unos coeficientes que dependen solo de x. Esta es la forma que tiene que tener una ecuación diferencial lineal. Bueno, en este caso es de primer orden si este término es distinto de 0. Si a su 1 de x es distinto de 0 para todo x en algún intervalo en el que estemos considerando la ecuación diferencial. Obviamente si fuera 0 pues simplemente no sería una ecuación diferencial, simplemente sería una ecuación algebraica, y igual a una función de x. Bueno, esta ecuación, una ecuación de primer orden, se escribe en forma estándar o se dice que está en forma estándar si el coeficiente de la y' es 1. Que esto siempre se puede hacer siempre y cuando el coeficiente sea distinto de 0 para todo x. Es decir, siempre, así no está escrito en forma normal, se puede llevar a su forma normal de manera equivalente. Entonces quedaría de esta manera.
y' igual a p de x entonces sería el coeficiente de y, que es a sub 0 dividido a sub 1, y f de x sería g de x dividido a sub 1. O sea, lo que se hizo acá fue simplemente en la ecuación original dividir por a sub 1 de x. Listo, entonces simplemente este se llama p de x y este es f de x. Este es f de x, este que está acá. Listo. Bueno, en el caso en el que el lado derecho, en este caso la función g, sea igual a 0, se dice que la ecuación es lineal homogénea. Claramente, para una ecuación diferencial homogénea, y igual a 0 es una solución de esta ecuación diferencial, la función constante. Bueno, recordemos, vamos a ver cómo diferenciamos dada una ecuación diferencial cuando es lineal de primer orden. Entonces las que le traigo en el primer ejemplo, tendríamos una ecuación de primer orden, observenla acá, y' más un coeficiente por y igual a coseno de x. Esta ecuación no es lineal. ¿Por qué? Porque este de acá no solamente está afectado por un coeficiente, sino que está elevado al cuadrado. No tiene la forma que caracteriza una ecuación lineal. Entonces es de primer orden no lineal. Miremos esta otra. Y' multiplicado por un coeficiente a sub 1 de x. O sea que vamos bien hasta acá. Acá está y multiplicado por un coeficiente a sub 0 de x, y esta sería la función g de x. Si quieren escribámoslo acá para que lo identifiquemos. Este coeficiente es a sub 1 de x, todo este es a sub 0 de x, y esta es la función g de x. Entonces esta es una ecuación de primer orden, aparece solamente y' como máxima derivada y tiene la forma lineal, entonces lineal de primer orden. Observemos la tercera ecuación. Tenemos acá variable independiente t, ¿cierto? Porque acá estoy derivando con respecto a t. Y x la estoy derivando con respecto a t, entonces x es la variable dependiente. Entonces tendríamos dx multiplicado por un coeficiente, en este caso 1, x multiplicado por un coeficiente, en este caso variable, pero depende solamente de t, no depende de x. Y acá está la función coseno de x. Entonces miren que esta función, esta ecuación diferencial no es lineal. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos a sub 1 de t igual a 1, que es este coeficiente que está acá. Este sería a sub 2 de t, más bien llamémoslo a sub 0, para ser coherente con la notación que veníamos usando, a sub 0 de t, y acá tendría que haber entonces una función que dependa solo de t, g de t, pero miren que no, en este caso depende de x, es decir, depende de la variable dependiente. Esta parte hace que no sea lineal, ¿listo? Esto acá hace que la ecuación diferencial no sea lineal. Ahora, miren que si esta ecuación tendríamos nuevamente acá, si este es el coeficiente a sub 1 de t, que es el coeficiente 1, este es el coeficiente variable a sub 0 de t, y esta función es la función g de t. Entonces ahora sí, esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, cuya variable independiente es t y su variable dependiente es x. O sea que en resumen, estas dos son lineales de primer orden, la segunda y la cuarta, mientras que la primera y la segunda, la primera y la tercera no lo son. Hablemos ahora de la solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que la ecuación está escrita en forma normal, es decir, el coeficiente de y' es igual a 1. Recuerden que para hacer esto, la restricción es que el coeficiente a sub 1 de x sea distinto de 0, en algún intervalo. Bueno, una observación crucial para resolver esta ecuación diferencial es que el lado izquierdo se parece mucho a la derivada de un producto.
De hecho va a ser igual a la derivada de un producto si multiplicamos toda la ecuación por una función u de x distinta de 0, para que no afecte la equivalencia. Entonces si multiplicamos todo por u de x, este lado izquierdo, miren lo que sería. Podríamos decir que esto es una función u por la derivada de y más otra función por y sin derivar. Es decir, miren la ecuación que sigue acá. Esto se podría escribir de la forma derivada de un producto siempre y cuando esto que está acá sea la derivada de u. Derivada de u respecto a x debe ser u por p de x. ¿Por qué? Repasemos. ¿Cómo se hace la derivada de un producto? Sería, digamos, la primera función por la derivada de y. Entonces, u por la derivada de y. Más la función, la derivada de u, o sea, esto que está acá, la derivada de u con respecto a x por la segunda función sin derivar, o sea, por y. Por y. O sea que para que esto sea escribible como la derivada de un producto, lo que se requiere es que du de x sea igual a u por p de x. En otras palabras, para poder convertir esta ecuación en esta, tenemos que encontrar una función u que satisfaga esta ecuación. Que si ustedes lo observan bien, nuevamente eso es una ecuación diferencial. Es decir, estamos buscando u que sea la solución de una ecuación diferencial. Lo que pasa es que esta ecuación diferencial tiene una característica, y es que se puede resolver fácilmente. Bueno, una vez que tengamos nuestra ecuación diferencial escrita de esta manera, multiplicada por u, entonces, ¿qué pasaría? Entonces, miren, el lado izquierdo es la derivada de un producto y el lado derecho es u por f de x. Entonces, el lado izquierdo es la derivada de u por y. Simplemente, si integramos la derivada de u por y, entonces nos daría u por y, el lado izquierdo. Mientras que el lado derecho sería la integral de lo que nos dé acá, más una constante. Y entonces despejaríamos de acá y nos quedaría 1 sobre x dividiendo por esto, por lo que sea que nos dé acá en este lado. Y así obtendríamos y de x, de hecho de manera explícita. Si ustedes observan bien ahí, entonces, ¿qué se debe hacer para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden? Es fundamental ser capaces de encontrar un factor de integración o un factor integrante, que así es como vamos a llamar a la función u. Entonces resulta que cualquier función u distinta de 0, u de x distinta de 0, que satisfaga que du de x sea igual a u por p de x, se va a llamar un factor integrante o un factor de integración para la ecuación diferencial escrita en forma normal. Ahora, ese factor de integración no es único. Si ustedes lo ven bien, este factor de integración siempre se va a poder hallar salvo una constante. Entonces usted toma el factor de integración que más le convenga. Por ejemplo, podríamos usar el factor de integración como el que está mostrado en la presentación. La integral de u de x va a ser e a la integral de p de x. ¿Por qué? Recordemos que tiene que satisfacer el factor de integración, u. Tiene que satisfacer lo siguiente. Simplemente que du de x sea igual a u de x por p de x. Bueno, esta es una ecuación que podríamos llamar separable, ¿cierto? Simplemente esta acá la pasamos a dividir y esto acá, el diferencial de x lo pasamos a multiplicar. ¿Ya? Miren que es separable, simplemente que acá en lugar de y y x escribimos u y x. Bueno, ¿cómo se resuelve la ecuación diferencial separable? Según lo que vimos ahora. Entonces se separan las variables, se integran ambos lados. Entonces integramos acá. La integral de 1 sobre u de u es igual a la integral de p de x. El lado izquierdo entonces nos da el logaritmo natural de valor absoluto de u. Y esto nos queda la integral de p de x más una constante. Entonces despejando nos queda valor absoluto de u igual a e a la integral
de p de x, bueno, voy a tomar de una vez c igual a 0, porque estamos buscando solamente una solución. Entonces si tomamos c igual a 0 me queda e a la integral de p de x. Miren que esto es una función positiva. Podríamos tomar por ejemplo u igual a e a la integral de p de x. Esta sería una función positiva, entonces satisface esta ecuación que está acá. Y por esa razón es que tomamos este factor de integración. O sea que ese factor de integración siempre existe, siempre y cuando esta función p de x se pueda integrar. Bueno, resumiendo, ¿qué hacemos? Digamos que nos dan una ecuación diferencial de primer orden, identificamos que es lineal, identificamos los coeficientes a sub 1, a sub 0 y la función g de x, la normalizamos. Una vez que la tengamos normalizada, esto es muy importante en el procedimiento, porque mire que el procedimiento lo hicimos teniendo en cuenta que el coeficiente de y' es 1. Entonces, encontramos un factor de integración, un factor integrante, que siempre se puede escribir como, o siempre se puede calcular como e a la integral de p de x, donde p de x es el coeficiente de y. Esto me da un factor integrante. Con este factor integrante multiplicamos la ecuación diferencial a ambos lados. O de una vez podemos reemplazar y decir que y es igual a 1 sobre u de x por la integral de u de x f de x más c. Esta entonces sería nuestra solución de la ecuación diferencial lineal de primer orden. Veamos un ejemplo. Nos pide resolver la ecuación diferencial x por y' más 2y igual a x cuadrado, con x mayor que 0. Es decir, nos están restringiendo el intervalo al semieje positivo. Bueno, observemos que esta ecuación diferencial tiene primer orden, y' y y. Tiene unos coeficientes que multiplican a y', otro coeficiente en este caso constante que multiplica a y acá hay una función g de x. O sea que es una ecuación diferencial lineal. Entonces vamos a normalizarla. Recuerden el procedimiento que les describí anteriormente. Listo, entonces la normalizamos, en este caso y' más 2 sobre x y igual a x cuadrado sobre x, o sea x. Esta restricción acá, miren lo importante que es para poder dividir por x, que no vaya a ser 0. Entonces ya está la forma normal. De la ecuación. Bueno, ahora, ¿cuál es un factor de integración? Entonces hacemos u de x va a ser e a la integral de p de x. Entonces miren acá quién es p de x. P de x es esto que está acá, 2 sobre x. Bueno, esto es e, entonces sacamos el 2 de la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de valor absoluto de x. Voy a tomar c igual a 0, como estamos con esta restricción, x positivo, este logaritmo natural de valor absoluto, simplemente se puede escribir como e a la 2 logaritmo natural de x. Si usamos las propiedades del logaritmo, esto nos quedaría logaritmo natural de x al cuadrado. Recuerden que por propiedades del logaritmo este 2 se puede pasar acá al exponente de la x. Y obtenemos entonces e elevado a la logaritmo natural de x cuadrado. Como e y logaritmo natural son funciones una a la inversa de la otra, se cancelan y nos da x cuadrado. En resumen, un factor de integración es u de x igual a x al cuadrado. Y entonces, según el procedimiento, una solución es, o la familia de soluciones es 1 sobre u de x por la integral de u de x por f de x, ¿cierto? U de x, x cuadrado, f de x, miren que f de x es la correspondiente a la función linealizada, a la ecuación normalizada, perdón. O sea que esta es f de x.
más c. Voy a recordarles acá que esta es f de x. Esta sería g de x. Entonces esto nos da como resultado 1 sobre x cuadrado. La integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4 más c. Y ahí tenemos entonces toda una familia de soluciones. Si quieren la pueden escribir de manera, digamos, de manera más compacta o haciéndola de esta manera. Entonces tenemos que y de x está dada por esta ecuación que se puede simplificar así. Bueno, simplificar no, se puede escribir de manera equivalente de esta manera. Esta sería entonces nuestra familia de soluciones dadas explícitamente. Listo, y con este ejemplo cerramos nuestra clase de hoy, donde hemos visto entonces ecuación diferencial separable, vimos un método para solucionarlo, hablamos del teorema de existencia de unicidad, vimos dos ejemplos donde en uno se mostraba que no había solución única, en otro sí había solución única, y finalmente vimos el método para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden usando el factor integrante. Entonces les recomiendo que vayan a la sección correspondiente, hagan los ejercicios propuestos y nos vemos en una próxima ocasión. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.